esas urnas, revalorizando esos últimos resultados y que ya saben que las encuestas le han dejado una, en este caso, muy difícil forma de saber quién será el candidato porque están prácticamente empatados. Vamos a centrarnos en el mercado. Lo hacemos con Manuel Pinto, analista financiero. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por dejarme participar con vosotros. No sé si los índices han cumplido el guión previsto con esa reunión de la Reserva Federal que se da por descontado 25 puntos básicos y con unas elecciones estadounidenses que de momento pues lo que se sabe es que los sondeos nos dan un virtual empate entre ambos candidatos. Es imposible que Wall Street en este caso se posicione a favor de uno u otro. Sí, bueno, totalmente. Al final podríamos decir que hay esos cuatro escenarios, ¿no?, en los cuales veríamos una victoria tanto del bando demócrata o republicano con un Congreso dividido o bien que arrase cada uno de ellos. Y parece que lo único que se descarta en estos momentos es que Kamala Harris arrase, ¿no? El resto de escenarios, pues de momento están encima de la mesa y en algunas encuestas parece que Kamala Harris con un Congreso dividido es ahora mismo lo que más llama la atención y sin embargo pues vemos en otras encuestas que incluso Trump arrasando con el Congreso y la Cámara de Representantes es lo que más probabilidades tiene en estos momentos. La verdad es que es difícil, desde luego, que saber en estos momentos y posicionarse según el resultado electoral. Lo que sí podemos ver es que la historia nos ha demostrado que las encuestas suelen infravalorar bastante a Donald Trump. Hay que recordar que en el año 2016, el día previo a las elecciones presidenciales, Donald Trump tenía un 15% de probabilidades de victoria y que en 2020, en un año de pleno COVID, ¿no?, de pandemia, en la que hubo muchísimos cambios de gobierno en muchos estados y en regiones, en este caso en Estados Unidos, tuvieron que tardar 4 días en contabilizar los datos para dar por ganador a Joe Biden las elecciones, que parecía en los días anteriores que era mucho más favorito de lo que finalmente fue. Así que, por tanto, aunque es muy difícil predecir lo que ocurrirá esta noche, lo que ocurrirá mañana o en los próximos días, sí podemos decir que la historia ha demostrado que las encuestas suelen infravalorar las posibilidades de Donald Trump. Donald Trump que ganó en 2016 en este caso a Hillary Clinton con un margen muy ajustado. El voto popular lo perdió de hecho y no hablemos ya pues de lo que supuso con Joe Biden, con esas acusaciones. Bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió, esas tensiones que se vivieron hace 4 años en Estados Unidos. Manuel, al margen de los índices, los bonos estadounidenses, el 4,31% el 10 años, en el 4,18 el 2 años, están repuntando al calor también de esas encuestas que siguen mostrando a Donald Trump como favorito o que tal vez en este caso pues están infravalorando de alguna manera. Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas. Desde luego que la posible victoria de Donald Trump es uno de los alicientes que ha llevado a los bonos del Tesoro a obtener una rentabilidad al alza en los últimos días, pero yo creo que vienen por otros factores también. Hay que tener en cuenta la situación actual en Estados Unidos. Vemos un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,8%, muy en línea con los últimos trimestres, en lo que principalmente ha sido el consumo de los ciudadanos, lo que ha disparado ese Producto Interior Bruto. Hemos visto también datos de inflación, en el que el PCE nos indica una situación más o menos controlada en el 2,1%. Ya nos avisaron que en los últimos meses del año podríamos ver ligeros repuntes en la inflación, un desempleo en el 4,1%. Es verdad que la media trimestral de la creación de empleos es lo que realmente preocupa a la FED, no ya los datos del último mes que están sesgados ante los huracanes, terremotos, incluso con las huelgas, sino la media del trimestre, que la revisión a la baja ha generado que sea una media de 104.000 nuevos puestos de empleo y que es un dato que muestra un enfriamiento, pero bueno, que es algo, como digo, que es ante esas situaciones excepcionales. Pero en general lo que vemos es que la economía americana pues es una situación positiva, una situación con una productividad al alza, con un crecimiento económico al alza, en que los resultados corporativos, más del 70% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados y de ese más del 70%, el 75% ha presentado un beneficio por acción superior al esperado y también un beneficio neto superior al esperado, pues desde luego que nos da esa indicación, ¿no? Los bonos del Tesoro, sobre todo los de más largo plazo, incluso ya a partir del 2 años, pero sobre todo más a largo plazo, pues tienen esa dependencia al crecimiento económico, al crecimiento estructural, crecimiento cíclico, a los factores fiscales, ¿no? Y aquí pues sí que estamos viendo que esa posible victoria electoral de Donald Trump está influyendo, pero que aún así, aunque gane Kamala Harris y veamos pues volatilidad en los bonos y que pueda bajar la rentabilidad, sí que esperamos que en el medio plazo continúe, sobre todo si en caso de que gane el Trump, ese camino del objetivo que teníamos semanas atrás y que parecía una osadía porque la FED estaba recortando tipos y en el que esperamos que los bonos del Tesoro lleguen al 5%, el 10 años, ¿no? Ahora,
pues veremos a ver muchos otros factores. No sabemos si este será uno de los factores decisivos que lleve a una posible corrección en los mercados. Desde luego, las elecciones de hoy son importantes para Estados Unidos, faltaría más, evidentemente, para el mundo, pero a mí hay una región que, bueno, ya lo habéis hablado y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es Europa. Al final estamos previendo, en el caso de que Donald Trump arrase y pueda decidir los aranceles y que se quede con el rango medio de entre el 10 y 20% en un arancel universal, estamos viendo que Europa podría tener una caída del Producto Interior Bruto aproximada del 1% de cara al próximo año. Una economía en la que crece al 0,7, en el que vemos datos que empiezan a alarmar. Hemos visto datos de desempleo en Alemania muy preocupantes. Vemos PMIs de servicios y manufacturas por debajo de niveles de 50 en casi todas las regiones, salvo en España. Crecimientos, como decía, muy leves. Producción mal, productividad también mal. Y realmente pues es una situación preocupante, una situación en la que además vemos que muchos de los índices se diferencian de la economía precisamente por la diversificación geográfica que tienen. Si esa diversificación le sumas un arancel en Estados Unidos, en este caso, cuidado que no sea la puntilla o la estocada que ahora mismo tiene que tener Europa para ver correcciones fuertes en los próximos meses. Precisamente esa reunión de la Reserva Federal yo creo que es probablemente, Manuel, la más descafeinada de los últimos tiempos, porque queda en un segundo plano con estas elecciones presidenciales y también porque se da por descontado que, bueno, pues que va a haber otro nuevo recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos, pero a partir de ahí no sabemos lo que va a pasar. En ese sentido, ¿qué mensaje crees que puede dar Powell? Bueno, yo creo que hay dos mensajes principales. Como bien decías, el mercado descuenta en un, no sé si es 95 o 99% de probabilidades que habrá un recorte de tipos de 25 puntos básicos y la comparecencia de prensa 2 puntos. En primer lugar, ¿dónde está la tasa neutral? ¿Dónde cree Jerome Powell que están los tipos neutrales en Estados Unidos? ¿Hasta dónde bajarán los tipos de interés? ¿Cuál es el nivel en el que la inflación y el crecimiento económico se equilibran? Esa es una pregunta clave. Y yo creo que la segunda es pues, el tema político, ¿no? Es decir, pues cómo puede afectar a la Reserva Federal, sobre todo en el caso de que salga Donald Trump como presidente en Estados Unidos, cómo puede afectarle esta elección en su futuro, particularmente a Jerome Powell. Bueno, pues yo creo que esos van a ser desde luego temas de debate. Otro tema de debate, pues evidentemente serán los datos macroeconómicos. Ya sabemos que cuesta mucho sacarle a Jerome Powell, igual que a Christine Lagarde, un titular en sus comparecencias de prensa. Y el camino a seguir, pues en principio debería de continuar el otro recorte de tipos en diciembre y ya parar durante algunos meses. Para nosotros es un error, para nosotros pues creemos que la situación actual económica en Estados Unidos pues nos parece muy precipitado hacer esos recortes de tipos tan agresivos como el de 50 puntos básicos que vimos en septiembre o de 25 puntos ahora y creemos desde luego que habría que esperar a ver, ya que nos dicen que son data dependent, pues a ver esa situación económica en Estados Unidos cómo evoluciona en los próximos meses. Otra cosa es Europa, en la que vemos urgencia por recortar los tipos porque es ahora mismo el principal motor económico de la región, ya que los países ya tienen unos niveles de endeudamiento muy altos, también tienen grandes déficits fiscales y como estamos viendo, datos macro a la baja, datos de productividad a la baja, datos negativos en cualquier caso en casi todos los sectores de la economía y al final creemos que el Banco Central Europeo tendrá que recortar los tipos incluso más abajo de la tasa neutral que ellos consideran para potenciar ese crecimiento económico en los próximos meses. Pero, como bien preguntabas, descafeinada la reunión de la FED, aún así seguro que da volatilidad y seguro que algún titular podemos sacar en algún sentido, pero sobre todo, pues, ¿dónde está la tasa neutral? Creo que es lo más importante de la reunión del jueves. Que no se sepa, Manuel, a las 8 de la tarde los resultados electorales porque va a quedar en la nada el bueno de Jerome Powell. Nos quedamos sin tiempo para preguntarte por más nombres propios de la sesión. Manuel Pinto, feliz tarde y feliz negocio. Muchas gracias a vosotros y feliz tarde.